Buenos días, buenas noches, Dios te bendiga en este día, Viernes Santo, viernes 2 de abril. Podemos una vez más compartir la palabra de Dios a través del programa Pan sin Levadura, donde sabemos y creemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cuando sale va con una dirección a cada corazón, a cada oído, a cada oyente que pueda estar conectado a través de nuestra página, ¿verdad? Y el título de este día le puse Se humilló a sí mismo. ¿Quién se humilló a sí mismo? Nuestro amado Señor Jesucristo. Justo en este fin de semana donde celebramos lo que le decimos la Semana Santa o las Pascuas, celebramos que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y justamente lo que dice Filipenses capítulo 2 del versículo 4 al 8 habla de lo que Jesús hizo por amor a vos, por amor a mí, por amor a todo el mundo, por amor a la humanidad. Y la palabra de Dios dice así: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y en este día quiero que veamos 6 aspectos que menciona la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué tomó Jesucristo? Y el primero que podemos ver en la palabra de Dios es que Jesús tuvo una actitud hacia su dignidad personal. ¿Y qué quiere decir esto? Que aún siendo Dios, aún siendo Él soberano, dueño de todas las cosas, vino a este mundo. No tomó esa ventaja de ser Dios para provecho propio, como una ventaja, como quien dice, como una carta debajo de la manga para sacarla en algún momento de su vida. No, Él siendo Dios, dejó eso a un lado y vino a este mundo. Ni siquiera lo tuvo en cuenta en ningún momento de su vida. En la palabra de Dios usted podrá leer y en ningún momento Jesucristo sacó esa chapa, como quien dice, de ser Dios, de ser hijo de Dios, ¿no? Dejó todo a un costado con tal de cumplir con el propósito por el cual había sido enviado. Y Él había tomado la decisión. Si vamos a ejemplos, ¿no? De que muchas veces nosotros como seres humanos creemos que en ciertas situaciones o ciertas cosas no son dignas de lo que nosotros somos. Por ejemplo, si yo soy un profesional y de repente en el lugar donde yo trabajo, no sé, hay una mancha en el piso, a veces creemos que no somos dignos de agarrar un trapo de piso y limpiar esa mancha, porque creemos que hay otra persona que está destinada para esa tarea específica. Y ahí es cuando nosotros creemos tener derecho o privilegios porque somos tal cosa. Y Jesucristo no hizo esto, porque Él siendo Dios se hizo un esclavo, tomó la forma de un siervo, de un esclavo, aún del ser humano. Nunca sacó esa chapa o ese privilegio que Él sí lo tenía. Y por eso podemos pasar al segundo aspecto donde Jesús renuncia a esa dignidad personal. ¿Y qué quiere decir esto? Que renunció a sus derechos y privilegios de ser Dios. Tomó la posición de un siervo, de un esclavo, y en ningún momento se valió de nada de lo que Él era y lo que Él tenía. Porque de ser Dios pasó a ser siervo. Y son dos contrastes totalmente diferentes, porque el siervo y el esclavo
no tienen derechos propios, no tienen privilegios, dependen de un amo y de lo que ese amo le pueda dar o no, pero él no tiene pertenencias, no es dueño de nada. Y Jesús tomó esa forma, dejando a un lado y renunciando a lo que él era y lo que él tenía, ¿no? Se hizo literalmente nada, dejando de lado todo lo que a él le pertenecía. Cuando lo llamaban carpintero maestro, no los corregía, ni mucho menos los impresionaba con una exhibición de poder omnipotente. En la palabra de Dios vemos en muchas situaciones donde a él lo llamaban maestro, carpintero, el hijo del carpintero. Incluso se le burlaban diciendo: vos que decís ser el hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te salvas de aquello, no? Y Jesús siempre en silencio. Jesús siempre en posición mansa, humilde, no sacando en cara lo que él sí era, no demostrándole a los otros lo que él sí podía hacer, lo que él sí era. Simplemente renunció a eso. Jesús no demostraba ser quien era, no exponía su deidad abiertamente, por el contrario, siempre puso a su Padre por delante. ¿Él podría haberlo hecho? Sí, seguramente que sí. Pero Jesús sabía muy bien cuál era su propósito, a qué había venido y qué era lo que él tenía que hacer, la voluntad de su Padre. Por eso, si pasamos al tercero, Jesús asumió la función de un siervo, la función de un esclavo. Jesús no solo se despojó a sí mismo de todo lo que él era y tenía, sino que a la vez tomó forma de esclavo. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Él estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer hasta el último, hasta el final. Se entregó al 100%. Y esa debe ser la actitud de alguien que quiere seguir a Jesús, de alguien que acepta a Jesús como Salvador, de un hijo de Dios. Total sumisión a Cristo, obediencia a Dios al 100%, no un 50, no un 20, no un 30, ni aún un 90, un 100%. La actitud de Cristo, un siervo, un esclavo de su Padre, de Dios mismo, ¿no? Y por eso también la palabra de Dios narra que él a su vez nació como hombre, se hizo hombre. Jesús salió de la eternidad para pasar a formar parte de lo que es el tiempo. Él es eterno como Dios, pero al hacerse hombre pasa a lo que le llamamos el tiempo. Nace, crece, Jesús murió, tuvo lo que se le llama la metodología, lo que es un ser humano. Literalmente él fue 100% hombre. Era 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Él tomó naturaleza humana, pero él no pecó nunca. Él vivió como uno más de nosotros. Incluso, por el cual llamamos esto, se humilló a sí mismo, que siendo Dios toma forma de hombre, y el ser hombre es ser inferior a los ángeles. Y él era Dios, pero aceptó tomar esa naturaleza, se identificó con la humanidad, y eso es lo más grandioso de parte de Dios, identificarse con nosotros. No hizo lo que nosotros hicimos en cuanto a pecado, porque él no tenía pecado, pero él se bajó a nuestro nivel siendo Dios. Se humilló a sí mismo como hombre. Cristo nació en un pesebre, nació en un establo donde solo había animales y todo lo que eso conlleva, olores, mugre, sin nada, lejos del pueblo donde eran sus padres. Y encima que Nazaret era pequeña y despreciada por todos. De ahí venía el Señor Jesús, escapando de un rey que quería matar a los primogénitos.
en todo ese contexto. Jesús nunca fue una persona que tuvo lujos, ni fue millonario, ni anduvo en carruajes o en, diríamos hoy, autos de último modelo. Jesús fue humilde en toda su vida. Supo identificarse con los despreciados, con los rechazados, con los abandonados. Jesús comió con prostitutas, Jesús comió con publicanos, Jesús comió con fariseos. Jesús se topó con gente rica y también estuvo con gente pobre. Jesús sanó a enfermos, libertó endemoniados, dio de comer a multitudes. Jesús se identificó con la necesidad del hombre en todo momento. Jesús se interesó por nosotros, siendo Dios. Pasó dolores, pasó hambre, tuvo sueño, se burlaron de él, lo abandonaron. Jesús pasó lo mismo que estás pasando vos tal vez hoy, que pasaste o yo. Él se puede identificar al 100% con cada uno de nosotros, porque Él lo padeció también y lo pasó. A veces a nosotros como humanos nos cuesta imitar lo que Jesús hizo y es. El acercarnos a un necesitado, el interesarnos por un necesitado, el ayudar a uno que necesita. El hombre tiene egoísmo, piensa en uno mismo muchas veces. Y Jesús fue todo lo contrario. Jesús pensó en el otro. Jesús ayudó al otro. Él en persona. Jesús iba en persona a comer con el otro. Jesús iba en persona a sanar, a libertar, a escuchar, a dar una palabra. Muchas veces queremos calmar conciencia con dar dinero, con dar un bien, pero no nos damos a nosotros mismos como Jesús lo hizo. No entregamos el corazón. Y ese es nuestro mayor ejemplo, Cristo Jesús. Porque Él se entregó, Él mismo, su vida la dio por amor a nosotros. El Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios, que no vino para ser servido, sino para darse en servicio a los demás. Jesús sirvió toda su vida, hasta el último instante. Por eso el último punto es su obediencia hasta la crucifixión, su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia al Padre como siervo lo llevó hasta el final de su propósito, hasta morir y resucitar por todos nosotros. Una muerte humillante, porque era una muerte de un criminal, y Jesús no era un criminal. Y para ese tiempo, el tiempo de los romanos, el morir en una cruz era la peor de las muertes y lo peor de los castigos. Y Jesús murió así, por amor a tu vida y por amor a mí. Él canceló la deuda que era nuestra. Él mandó a pedir, ¿qué debe este hombre, esta mujer? Bueno, yo lo voy a pagar. Y no se le va a volver a pedir que se pague. Lo hizo una vez y para siempre. Él pagó la deuda de la humanidad, que era el pecado. Y el pecado, la palabra de Dios dice que trae muerte, muerte eterna. Y Él vino para eso, para salvarnos de esa muerte eterna. Y la palabra de Dios dice que Él trae vida y vida en abundancia. Él trae vida para nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro espíritu. Vida hoy en la tierra y vida después de que muramos. Porque todo aquel que acepta este sacrificio que en esta semana, en este fin de semana festejamos y conmemoramos de que Jesús murió y resucitó, es un regalo para nosotros de vida eterna. De que si aceptamos por fe eso y que Jesús sea nuestro Señor, nosotros nos iremos al cielo con Él el día que ya no estemos aquí. Pero hoy podemos caminar también disfrutando de esas bendiciones y de ese regalo que Jesús padeció toda su vida, por el cual se preparó toda su vida para llegar a este propósito.
Jesús desde que nació se fue preparando hasta este día, para este propósito, salvar a la humanidad del pecado, de la muerte eterna y de lo que todo eso conlleva y como consecuencia tiene. Y para ir cerrando, vuelvo al versículo 4 donde empezaba: no pienses solo en tus propios intereses, piensa en los intereses de los demás y toma la actitud que tuvo Cristo Jesús, porque Él no fue egoísta, no pensó en sus derechos y privilegios, no pensó ni se jactó ni escatimó absolutamente nada, ni tomó por ventaja ser Dios. Él se humilló a sí mismo, siendo siervo, siendo hombre, por amor a tu vida, por amor a la mía, por amor a toda la humanidad, para cumplir el propósito de salvarnos del pecado. Tomemos esta actitud de servicio, de amor por los demás, de darnos por los otros. Él se dio a sí mismo y fue obediente al 100% por cada uno, porque sabía que tenía que cumplir. Y dolió y padeció y fue abandonado y fue rechazado, fue escupido. Pero aún así, nada fue demasiado difícil como para no cumplir con lo que el Padre le había encomendado. Por eso te digo esto último. Nada puede ser tan difícil, ni camino tan largo, ni dolor demasiado grande como para no seguir a Cristo, ni como para tirar la toalla. Por eso en este día te invito a que sigas adelante, tengas esta actitud que tuvo Jesús. Y si es la primera vez que oyes del Señor, si es la primera vez que oyes de esto, o es la segunda o tercera y todavía no has dado ese paso de fe, esa oportunidad a Dios de que cambie tu vida, transforme tu corazón y recibas este regalo tan preciado, porque Jesús murió, dio su vida entera por amor a tu vida, por amor a la mía, y resucitó porque Él está vivo. Te invito a que lo recibas en tu corazón. Se humilló a sí mismo por amor. Que Dios te bendiga en este día, que Dios transforme tu corazón y que puedas entender lo que festejamos y celebramos en Pascuas. Que no sea una fecha más, ni religiosa, ni aún comercial, porque a veces que estamos con el huevito de Pascua, que nos juntamos a comer, que no comamos esto. Bueno, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Qué festejamos este fin de semana? Que Él murió en la cruz por amor a nosotros y resucitó en victoria. Él venció la muerte para darnos vida. Que Dios te bendiga. Que Dios te abrace en este día. Esto fue Pan sin Levadura en Delivery y sin agregados. Chao.